Accesible. Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia Correa, ya estamos de vuelta en su programa Accesible. Hoy estamos en la casa de Magdalena González Arellano en Jiutepec y antes de entrar en su historia, quiero recordarles que nos sigan en las plataformas, en nuestras redes sociales, Radial 3.14, Morelos TV y por supuesto Universal Sónica. Ya sin más, vamos a entrar en la historia de Magdalena. Hola, ¿cómo estás, Magdalena? Yo estoy muy bien. Nací en el mes de diciembre de 1968. Éramos dos bebés. Era un embarazo gemelar. No sé si tuvo complicaciones. Nacimos los dos primeros juntos, o yo primero y luego el bebé, pero desafortunadamente, como se dice en los embarazos semana a semana, el bebé falleció a consecuencia de la falta de oxígeno que tuvimos los dos. Yo la principal tuve falta de oxígeno en el cerebro. Eso me detectaron al nacer. ¿Y eso qué te provocó o cuál es tu discapacidad? Cuéntanos para que nuestra audiencia... Fue una discapacidad de nacimiento neuromotora que presentó un leve retraso y luego de repente nací sana, pero también tuve deformidades en los pies, en las piernas. Me tuvieron que hacer cirugías desde pequeña. Estuve bajo los cuidados de mi mamá, me llevaba con el médico allá en la Ciudad de México y constantemente hasta que me operaron y ya salí de esa cirugía hasta ahora que estoy así con esta condición de discapacidad que presento. ¿Y cómo viviste tu discapacidad de pequeña? Ya hablabas de operaciones, que sí. Para ser una niña muy pequeña, yo creo que esa parte es muy choqueante. ¿Cómo fue vivir con tu discapacidad de pequeña, tanto en la casa, el hecho de que te tuvieran que operar? Cuéntame un poquito. Sí, me tenían que operar, estuve internada en un pequeño hospital allá en la Ciudad de México, pero creo que ya no existe. Y ya hasta que cumplí los 10 años, empecé a caminar lento porque yo me arrastraba, no podía utilizar mis piernas, tenía que arrastrarme con las manos hasta que me llegaron a operar y ya empecé a caminar cuando los bebés empiezan a caminar al año y ya hasta estar erguida completamente. ¿Y cómo se fue dando la relación con tu familia con toda esta discapacidad? Bien dices que tu mamá te llevó a un hospital a México. Es una constante que generalmente las personas que tienen una discapacidad, sobre todo motora, se vayan a operar a México porque a veces aquí no hay los recursos, los doctores o el conocimiento necesario. En este sentido, ¿qué tuvo que hacer tu familia o qué es lo que tú percibiste al momento de tu infancia, tu adolescencia, para poder apoyarte? La infancia me la pasé con médicos constantes y le decían a mi mamá que yo ya me iba a morir a consecuencias de enfermedades o consecuencias de las cirugías. Fueron muy dolorosas, tuve una rehabilitación, casi me meten como un puerco asado en una tina de agua caliente. Y dije, no, me están como los puerquitos cuando los van así en agua caliente para las piernas, y luego me untaban como especie de ajo con alcohol para que pudiera mover mis piernas, mucha terapia física y luego constantemente hasta que logré andar de pie. Y como dice mi hermana Gloria, hay otras personas peores, como la muchachita que me presento ahí en la universidad, le tienen que dar de comer, le tienen que cambiar la ropa y todo. Yo me baño y me visto sola a veces, y luego a veces mi mamá me tiene que corregir esto. No, esto está mal, esto está bien. Y desafortunadamente yo ya voy a caminar así, tengo desviada la pierna así. Y
y así se me junta la pierna. Usé una férula, pero desafortunadamente yo sigo con ese problema. Ahorita no hay traumatología en el Seguro Social y desafortunadamente así ya me quedé constantemente. Pero ¿cómo fue esa sensación de recuperar un movimiento? Porque bien decías que te arrastrabas y que hay personas peores que tú. Eso es importante recalcarlo. Sí. Estamos hablando en este programa de distintas discapacidades y de distintos grados. Sí. En este sentido, pues sí, tú no puedes apoyar muy bien al momento de caminar, te cuesta un poco, como a mí también, pero justamente esta parte de tener conciencia de que hay casos aún peores donde no hay movilidad, no hay movimiento, te tienen que alimentar por la boca. En este sentido, esto te ha permitido tener cierta independencia, pero con muchos retos diarios. Sí, sí. ¿Por qué no me cuentas alguno de los retos que tienes que enfrentar diariamente? Sí, sí me enfrento a los retos. Mi mamá a veces cuando voy ahorita estoy de vacaciones, ahorita cuando estoy de vacaciones me la paso aquí en la casa haciendo cosas así, le ayudo en la cocina más o menos, pero después cuando estoy en la escuela ella me lleva a la parada del microbús, me sube a la ruta, le paga el chofer 6 pesitos y después hago el trayecto, llego a la puerta de la universidad, me toca en el edificio 19, uso una rampa para subir y luego directa me vuelvo a bajar de la rampa y luego ya tomo mi camión de regreso que es la 13 que me lleva y me traslada, me ayudan a tomar la ruta y luego muchas veces la tomo sola. Sí alcanzo a ver la Rosa Campestre y luego desafortunadamente tengo un problema de catarata, me operaron la catarata hace 8 años y tengo un lente incrustado en el ojo izquierdo. Entonces también hay una discapacidad visual por ahora que te impide ver bien muchas cosas. Sí. Eso también es importante rescatarlo, porque cuando hablamos de discapacidad a veces pensamos que solo tenemos una discapacidad, no, pero a veces cuando son múltiples este panorama se te complica y no puede ver la gente normal, entrecomillado, lo difícil que es hacer algo cotidiano, a lo mejor como tomar la ruta. Yo digo que eres una aventadísima por atreverte a tomar la ruta. No me hablabas de un miedo que te daba luego ya cuando tienes tus clases en la tarde noche de venirte en la ruta. Estuvimos platicando. Entro a las 10 de la mañana con 3 maestros y salgo hasta las 2 de la tarde y eso es lo que le produce ansiedad a mi mamá. No, esta ya le va a pasar algo, no, ya chocó el camión, no, yo vengo con calma y cuando ya entro a la puerta, ya llegaste, sí es lo que se preocupa mi mamá cuando... Pues todos los familiares tienen derecho a preocuparse cuando tienen una persona con discapacidad, pues no es porque no seamos capaces, al contrario, a veces puede haber una sobreprotección en un momento de la vida, pero si saben que el territorio es hostil, hay mucha violencia, hay mucha gente que no le interesa que haya discapacidad. Por eso es importante hablar en estos programas, que vean tu caso de viva voz para que vean lo que se te dificulta. Eso sí. Entonces, pues es natural que tanto tú misma te preocupes por tu integridad como tu familia. Es totalmente natural. Habrá que ver en qué grado se preocupan. Ya me pasó, ya tengo experiencia. Me tocaba ir a la alberca aquí en el Fidel Velázquez de 2 a 3 de la tarde los martes y los jueves, y en una ocasión por tomar una ruta equivocada rodeo todo el pueblo de Jiutepec, casi me pierdo, dije no, esta ya la van a encontrar en la morgue, toda bien mal, y luego otra vez en la tienda Electra tomé la 7 y me ve mi mamá, otra, no mamá, no te preocupes, no me pasó nada, al menos pude sobrevivir. Dije, ¿qué
peligro me meto, no. Y luego en una ocasión cuando terminé mis estudios de primaria, yo solita tuve que ir a las Guacamayas a recoger un documento que tenía que recoger porque nunca me hicieron caso los del Fidel Velázquez. Ahí estudié mi primaria para adultos y mi secundaria para adultos. Ahí me entregaban libros del adulto que me gustaban y por eso también me gusta leer los libros viejitos de la primaria, porque así aprendieron los niños, así yo también aprendí. Sin ir a la escuela, en casa me enseñaron a leer y escribir con un pequeño libro que ya me acordé el nombre, mis primeras letras, tenía que moldear la letra y tenía que escribirla y ese libro todavía existe. Y por ejemplo, ¿por qué decidiste estudiar historia? Cuéntame, ¿qué es lo que te motivó? Porque me gusta estudiar el pasado de las personas, cómo vivían, cómo era la antigüedad, cómo era la Edad Media, cómo era la Edad Moderna. Este viernes que viene, Francia va a conmemorar su Revolución Francesa, cómo luchó la gente porque se moría de hambre, y luego la guillotina cuando matan al rey de Francia, y va a haber desfile popular así, y todo la conmemoración de la Revolución Francesa que hubo en Francia. ¿Y cómo se dio este proceso para que pudieras ingresar al programa de inclusión en la UAM? Cuéntame. Bueno, antes, como terminé mis estudios en la prepa abierta, CETIS número 12, me integré con un grupo de personas con discapacidad aquí en Ciudad Morelos y me llevaba la interescolar o la 13, y luego a veces mi mamá me daban una beca en la prepa abierta, sobraba el dinero, yo tomaba el taxi, me dejaba ahí en Ciudad y ahí me tocaba con ese grupo de discapacitados. Estuve desde el 2009 hasta el 2017 que entré a la universidad por medio de mi hermana Margarita González. Me fui a inscribir, tomé la carrera de historia, ya llevo casi 6 años, voy a entrar a un semestre, me está gustando la forma como estudio, llego al salón en el edificio 19, me gustan los compañeros, las exhibiciones, me tocó exhibir a José Alfredo Jiménez en una presentación con el profesor Serrano y pasé con 7, me gustó el concepto de la música, me gustó lo de la antigüedad, geografía histórica con la maestra Cordán y luego con el maestro Irving también, procesos históricos, después América Latina siglo XVI, luego América Latina siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, vi un episodio y me quedé petrificada. Nunca había visto canibalismo entre los judíos. ¿Por qué? Porque hubo una matadera enorme de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Morían muy feo. Por lo que veo, tienes que recopilar muchísimos datos. A mí me asombra la cantidad de fechas históricas, de eventos históricos a los que nos estás llevando por este recorrido histórico. Como buena estudiante de historia, podrán decir en la UAM que has aprendido bastante. Mucho. Y yo quiero que me cuentes algo. Vamos a dejar un poco de lado la historia y vamos a irnos a tu propia historia. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta estando en la universidad? Porque hablabas de un problema de movilidad en cuanto a las rampas. Cuando estoy en el edificio 32, no hay barandales. Tengo que caminar con cuidado porque un día me puedo tropezar y me puedo ir de rodillas, o me puedo lastimar las piernas, o me puedo dar un golpe en la cabeza. Pero la universidad también ha tenido sus propios problemas. Me tocó presenciar una huelga y así en grupos de estudiantes me senté al lado donde está antropología y dije, no, pero ¿por qué la universidad la dejaron patas para arriba? Es decir, aquí hay un problema donde la universidad ha tenido siempre que estar cabildeando entre
las necesidades del propio alumnado y las deficiencias presupuestales, que eso es una realidad porque yo también estudié ahí y yo ni siquiera tuve facultad, andábamos como judíos errantes de un lado a otro. Entonces lo que quiere decir es que evidentemente hacen falta más rampas, más espacios accesibles para personas como tú, Magda, puedan acceder con tranquilidad, porque no estamos hablando de una necesidad meramente porque esté de moda, es una necesidad para que ella pueda ir, trasladarse de salón a salón y que justamente pueda ser mucho más independiente, que eso es lo que estamos buscando. La independencia de las personas con discapacidad, porque ya hablábamos de un tema con tu familia, que de pronto hay una preocupación a veces en exceso y a veces no, porque yo ya veo que eres bastante temeraria para tomar una ruta, pero sí la tomo. Por eso, pero no todo el mundo se atreve. Yo, por ejemplo, no me atrevo, porque hay muchos problemas que pueden suscitarse al momento de pisar un accidente. Entonces, lo que tú nos quieres informar o decir es, se necesitan rampas, barandales. Barandales. No solamente en los salones, sino en toda la universidad, porque hay que decirlo, la estructura, la arquitectura de la universidad no está pensada para las personas con discapacidad. Sin embargo, se han ido haciendo pequeñas adaptaciones que son en suma insuficientes para esta demanda de las personas con discapacidad. Entonces vamos a otro tema, porque me interesa saber un poco más de ti y que te abras un poco a nosotros. ¿Tú a qué le tienes miedo? Al miedo al fracaso, a la muerte no, porque todos nos vamos a morir de todas maneras, bueno, sanos y enfermos, así sencillamente. Y no he tenido temor, he sido viable, viceversa. Soy buena persona, pero luego a veces soy deshonesta. Luego mi mamá me dice, no, es que esto no estás bien. No, sí. Y cuando me dice, no, es que no usas bien el jabón para lavar los trastes, o viceversa. O decir también, ella tiene su modo de acomodar y yo también mi modo. Luego, mira, esa parte te voy a compartir una anécdota. Que de pronto eso nos pasa a todos. Yo ahorita vivo de manera independiente y cuando vuelvo a casa de mi mamá, pues ya tienen sus manías y te dicen, no, es que esto va aquí, va en esta mesa, y de pronto pues, tú lo pones en otra mesa porque dices es más práctico para mí, pero pues como es tu mamá y es su casa, pues dices, bueno, porque pues, hay que dejarlo donde dice la mamá, porque así es, ¿no? Pero es un choque, pues me atrevería a decir generacional, que a todos nos pasa. Y entonces pues no es que tu mamá te diga que lo haces mal, probablemente tú, ya lo decías, tienes miedo al fracaso porque estás dando mucho de ti y de pronto en la independencia, en el querer ser alguien útil, porque eso también es verdad, las personas con discapacidad buscamos ser útiles, que no nos menosprecien, que no nos hagan menos. Eso ha pasado a veces, porque luego a veces hay familias más, como decir la expresión de la palabra, que no tienen ni siquiera los recursos necesarios para atenderlos, los tienen aislados, encerrados, pues nada más porque tienen una discapacidad. Y yo no soy la única, hay muchas personas en extrema pobreza, no tienen trabajo, no tienen el suficiente dinero, o tratan de obtener el dinero, pero ¿cómo? No alcanza. Estamos sumergidos en un país mal hecho al principio. Sí, claro. Porque también somos grupos vulnerables. También tengo derechos políticos,
doy mi voto, luego no me gusta cuando ya vienen las elecciones del 2024. Que nos agarren como estafeta. Ajá, eso a nadie le gusta. Sí, ya viene el proceso del 2024 y los gobiernos, sale uno, entra otro, mal el país, delincuencia organizada. Tengo 2 libros interesantes, de La Paz, La Voz de la Tribu, pero esos los obtuve de la universidad, y La Llama en la Ladera, donde todo el país está volteándose patas para arriba. Y luego cuando antes estaba la conductora Yuridia Sierra, las noticias, típico, muertos, típicos, un choque de un autobús que iba de México, del Estado de México, hacia Oaxaca. El chofer, por falta de pericia, mató a 29 personas y un bebito apenas de 6 meses de nacido falleció. Sí. Y la mayoría fueron llevados al hospital. Esa parte es muy importante que mencionas, la pobreza y la violencia, sí, que son parte de las cosas a las que las personas con discapacidad nos enfrentamos. Ya hablábamos también de los feminicidios, porque no hay datos de personas con discapacidad, porque al ser un grupo vulnerable, pues sí, también nos enfrentamos a esta situación de la violencia, y a lo mejor tampoco se está tasando adecuadamente qué es lo que está pasando con este grupo, y de ahí entiendo tu preocupación de cómo lo viven en las noticias, de cómo se vive diariamente, de cómo nos enfocamos en la violencia y no en las necesidades del día a día de las personas con discapacidad. Pero déjame interrumpirte tantito porque ya nos vamos a ir a un corte, no sin antes recordarles a nuestra querida audiencia que nos sigan en nuestras redes sociales, Morelos TV, Radial 3.14, donde nos pueden dejar sus comentarios y sus sugerencias, y desde luego Universal Sónica. Y nosotros regresamos en un momentito porque esta charla se está poniendo cada vez más intensa y seguiremos platicando con Magdalena. Continuamos.